Este es el primer episodio de Magia Interior. En esta ocasión nuestro invitado es Benjamín Villegas. Que es aleatorio, ¿no? Una persona puede comer hongos y tomar ayahuasca y no vivir el despertar. Es algo que depende de la situación de cada alma. Puedes escuchar el mensaje de Benjamín a través de su podcast Shamanic, Camino al Despertar. Con él hablamos de la conciencia, de los psicodélicos, del despertar espiritual, de los maestros espirituales, de cómo y a quién escuchar a medida que vamos en este camino personal de búsqueda de respuestas internas o del alma. Arrancamos este viaje de magia interior y para mí era muy importante justamente eso, que iniciáramos desde una perspectiva más interna o espiritual, para poder ser conscientes de nosotros mismos y darnos cuenta que somos parte de un todo, para poder así ordenar las diferentes partes que tenemos como persona, a los demás y al mundo que nos rodea, a medida que vamos en este viaje de este podcast. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos al primer episodio de Magia Interior con Benjamín Villegas. Benjamín, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Un gustazo tenerte por acá, carnal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi hermano? No, pues muy mira, bien. Agradecido de su invitación. No, muy bien, muchas. Vamos a apoyarlos con gusto, ya sabes. Canal, pues, oye, pues del tiempo que llevo conociendo su proyecto, algo que se me hace interesante y a través de su, vaya, valga la redundancia, de su proyecto como tal, hay ciertos conceptos y enseñanzas que están compartiendo y uno de ellos que resuena y lo vemos pues seguido y de hecho en su título de su podcast, Shamanic, que quiero hablar un poquito de ello más adelante, podemos ver este término que es el camino al despertar. Ajá. Benja, ¿qué es un despertar espiritual? ¿Cómo llegamos a él? ¿Por qué llegamos a él? ¿Y por qué para muchos ahorita les hace ruido así como de un despertar espiritual? No, está medio cucu el asunto. ¿Qué es un despertar espiritual, Benja? Qué bueno que toques este tema. Fíjate que, bueno, precisamente como dice la palabra, despertar es darte cuenta que estabas dormido. De la misma forma que solamente te das cuenta que un sueño es un sueño, cuando despiertas, de igual forma solo puedes comprender lo que es un despertar espiritual cuando despiertas. Esta es una manifestación. Mucha gente cree que el despertar espiritual es ir adquiriendo conocimientos espirituales o ir a lo mejor profundizando más o cuestionándote más la vida o simplemente voltear y decir los otros están dormidos, yo ya estoy despierto. Y no, de ninguna forma es algo que la mente pueda comprender. Nuevamente, como lo dice la palabra, el despertar es una manifestación donde vives plenamente una realización de una realidad superior al reconocer esta realidad como ilusoria o transital, ¿no? O de alguna forma proyectada de algo más allá. Platón ya se refería a esto con su historia de las cavernas, donde decía que las personas en las cavernas veían la proyección y se conformaban con la proyección sin cuestionarse o sin importarles que hubiera algo más que lo estaba proyectando. Y que inclusive cuando alguna persona les decía que había algo más allá, las personas querían quedarse, vamos a decir, con las dormidas, puras proyecciones. Ajá. Yo me di cuenta de esto utilizando enteógenos o DMT, medicinas ancestrales. En una sesión muy profunda que tuve, de repente manifesté lo que es el despertar. En el despertar llega una disolución completa de la idea que tienes del yo. Nuevamente, y hay una película que recomiendo mucho que se llama Maya, Ilusión del Yo. Sí, en inglés es Maya, Illusion of the Self. Solamente pues, una persona no entendería, ¿no? Diría, ¿cómo que el yo es una ilusión? ¿Qué estupidez, ¿no? O sea, el yo estoy aquí, güey, ¿cómo hacer es una ilusión? Pero esa sensación que tienes como individuo, como un yo individual, es meramente una creación de la mente. En un despertar, esa idea que tienes o esa sensación que tienes del yo, o eso que percibes como tú mismo, se disuelve porque todo es un concepto de pensamientos. Tu nombre, tu profesión, tu nacionalidad y todo eso que durante los años te fue
haciendo estructurar un individuo, es nada más una estructura de pensamientos. O sea, es conceptual porque está hecha en base de conceptos mentales. Inclusive la identificación con el cuerpo físico, con el vehículo con el que habitas, es parte de esa estructura de individuo. En esta disolución del yo, se disuelve la percepción de yo soy mis pensamientos, yo soy mi mente, de yo soy este personaje, inclusive de yo soy este cuerpo, al trascender o pasar a una realidad más allá de todo eso. Entonces, el ego que es la idea del yo, ego en su esencia quiere decir el yo, el ego se disuelve y de repente te percibes como uno. Dice Eckhart Tolle, el maestro espiritual, que paradójicamente el yo individual desaparece para que el verdadero yo nazca, que es un solo yo con el todo. Entonces, en este despertar, te percibes a ti mismo no como un individuo, sino como un solo ser que habita en todas las cosas, en todas las formas y en todo lo que existe. Quiere decir que te percibes a ti mismo como Dios, como el todo, como el único ser que existe y que habita de muchas formas en todo lo que existe. Y en ese despertar comprendes que la realidad está sucediendo dentro de ti, que todo lo que existe existe para ti. Por consecuencia, todo existe solo porque eres consciente de que existe. Y todo existe solo porque eres conciencia y consciente de ello. Y en esta manifestación puedes darte cuenta que no existe ningún otro ser más que tú. Y tú eres todos y todos son tú. Quiere decir que la idea del yo desaparece y la idea del tú también. Ya no existe un yo, ya no existe un tú. No es ni siquiera que tú y yo seamos uno, porque ni siquiera existe el tú y yo. Simplemente somos esta gran conciencia que se experimenta a sí misma y se conoce a sí misma en diferentes puntos de observación. Esta visualización o experimentación del despertar y reconocerte como el todo o la divinidad o el Tao te llevaría profundamente a vivir un cambio en la manera en la que vives o utilizas el tiempo en esta dimensión o en esta vida. Cambiaría la perspectiva hacia los demás porque ahora comprendes que son uno mismo. Y eso te lleva, y la misión de esto es que te lleva a ser completamente dinámico en la vida mundana, ¿no? Mucha gente eh, vive el despertar y por unos segundos o minutos tiene esta manifestación, ¿no? Jim Carrey lo cuenta en una entrevista donde dice que cuando vivió su despertar, dice, me di cuenta que no era parte del universo, era el universo. Dejó de ver lo partido, ya no había partes, ¿sí? Ya había una sola unidad. Dijo, también en un podcast que invitamos a Urteaga, lo dijo con las palabras, ya no era ni siquiera el universo, simplemente universo, era unidad. Era. Te percibes como uno, Es. así, exacto. También Jacobo Grinder lo dice en una entrevista que está por ahí grabada con otros científicos, habla de este estado. Este estado, este despertar, es cuando una persona presencia o experimenta lo que los maestros espirituales conocen como la iluminación. Como dice Sadhguru, por ejemplo, dice, la iluminación es darte cuenta que tú no eres este recipiente, sino que eres el espacio en donde está ocurriendo todo y en donde existe ese recipiente. Eres la existencia misma y no puedes dejar de existir. Esto quita la idea también de la ilusión de la muerte. Se reconoce la muerte como una transición entre nacimiento y muerte nada más, porque la vida no es algo que el yo posee, sino algo que eres, ¿no? Dice Eckhart Tolle, tú no puedes morirte o no puedes perder la vida porque la vida no es algo que posees, entonces no lo puedes perder. La vida como tal es lo que eres, tú eres la existencia misma. Y lo opuesto a la vida no existe. El opuesto al nacimiento es la muerte. La vida como tal es eso, es existencia. Entonces no tiene un opuesto como tal, sino que el nacimiento y la muerte serían los opuestos. Cuando una persona manifiesta esto, cambia radicalmente su forma de ver la vida y pasa por un proceso complicado, ¿no? Porque ahora se cuestiona todo lo que ve, lo que percibe, comienza a cuestionarse por qué come como come y empieza a darse cuenta que hay situaciones en el mundo ordinario que vienen, vamos, siendo prácticas de ciertos grupos, empieza a tener una percepción diferente ante todo y eso es lo que una persona vive cuando despierta. El maestro Eckhart Tolle, quien es el autor del libro El poder de la hora y una nueva tierra,
comprende que los maestros espirituales de todas las épocas, como Cristo, Buda y Lao Tse y los yogis, Paramahansa Yogananda, etcétera, todos han venido con el propósito de llevarnos a ese despertar. En alguna parte de la Biblia, dicen que cuando Dios saca la costilla de Adán y crea a Eva, en alguna parte dice que Adán entra en un sueño. Ujú. ¿Sí? Adán entra en un sueño y después Dios le quita la costilla, crea a Eva, que es donde crea la dualidad, los aspectos masculino y femenino, y la dualidad y la creación se empiezan a desarrollar a partir de esto. Pero la gente olvida que mencionó que Adán está dormido, está en un sueño. Y eso es lo que en el hinduismo se conoce como el sueño de Maya o la ilusión del yo. Hay una historia muy famosa en India que se llama la historia, y la pueden googlear, la historia de Brahma y Maya, que quiere decir que Dios crea, Brahma es Dios, y crea a la diosa Maya, que es una entidad que Dios crea para jugar porque estaba aburrido. En esta fábula para niños lo expresan de esta manera. Y Maya eh, juega con Dios a hacer que se olvide de quién es, lo parte en pedacitos y lo esconde adentro de todos los seres que existen, y tiene como único propósito Brahma jugar el juego de Maya hasta recordar quién es. Esta es una fábula, pero que tiene una profunda verdad. Todos los que existimos somos esta conciencia divina. La realidad pasa dentro de cada uno de los seres que habitamos esta realidad. Aquí es la misma conciencia viéndose de un lado y de otro. Y el único propósito que tenemos como vida, como lo dice Eckhart Tolle, debe ser encaminar toda la energía hacia ese despertar espiritual. Por lo menos por breves instantes, experimentar lo que es la iluminación. Porque la iluminación, que es lo que se manifiesta en el despertar, es el estado de no ego. Es el estado donde uno se percibe como el todo, como uno con todas las cosas. Pero naturalmente uno tiene que regresar a la conciencia ordinaria, sobre todo cuando una persona manifiesta el despertar de forma accidental o detonada por DMT o enteógenos o alguna sustancia o planta psicoactiva, como inclusive es el LSD-25 y algunos otros enteógenos que pueden generar este cambio en la conciencia y detonar un despertar, que es aleatorio, ¿no? Una persona puede comer hongos y tomar ayahuasca y no vivir el despertar. Es algo que depende de la situación de cada alma, y todos los yogis o maestros espirituales quisieran tener ¿cómo se dice? Un recetario de cómo llevar a alguien al despertar. Nosotros hacemos camino al despertar porque buscamos compartir nuestra propia experiencia y contamos cómo hemos podido ser estar presentes en los despertar de otras personas que han llegado a su despertar de diferentes formas. Los métodos yógicos, todo lo que involucra la meditación, las respiraciones activas, el pranayama, las respiraciones holotrópicas, diferentes prolongaciones del ayuno y técnicas espirituales tienen como principal o como fundamento llevar a las personas a este movimiento, a este despertar. Entonces, te repito, se puede detonar con vías activas como el tai chi y otras, como la vía pasiva, que es la meditación, como induciendo también los enteógenos o buscar algún otro método. Al final, lo que dice Eckhart, y comulgo con lo que comparto lo que dice él, es que el despertar se tiene que buscar y dedicar la energía hacia ese despertar. Una vez que una persona manifiesta el despertar, va a poder comenzar realmente a vivir la vida. Porque si no se ha vivido un despertar, una persona va en el estado completo de adormecimiento, dominado completo por esta entidad, por Maya, que los cristianos la llamarían Satán, por esta ilusión de individualismo y de separación, que solo existe en un concepto de pensamiento, y irían por la vida dominados por los deseos y las frustraciones de la mente egotista. El ego, al ser una entidad que solo existe en pensamiento, tiene como profunda necesidad sentirse vivo, y es adicta al conflicto, a los problemas, a la separación. Por eso, porque para que el ego se sienta vivo, tiene que existir el yo, y para que el yo exista, tiene que existir el tú. Y entonces el ego lo que hace es que
para que yo esté bien, me refuerzo sintiéndome bien cuando tú estás mal, cuando te corrijo, cuando te regaño, cuando te hago sentir menos, cuando encuentro un título que me hace y dice que soy más intelectual que Soy los esto, demás. soy lo otro. Exactamente. Soy arquitecto, el ego se identifica, soy mi profesión, soy mis roles como padre, soy eh, un amante, soy un borracho, soy un chamán, Soy soy un así, maestro espiritual. soy así, no me puedes Identificarte, cambiar, acéptame como soy. exacto. Parte de ese. Cualquier identificación que genere el yo es el ego buscando identificación. Inclusive cuando una persona vive un despertar espiritual, inmediatamente empieza a cambiar la manera en la que viste, la manera en la que habla, entonces empieza a generar una nueva identidad. No quiere decir que no se deba de hacer eso, quiere decir que se tiene que reconocer que es el ego que está buscando una nueva identidad. Una vez escuché unas personas que decían, llegaron, ¿no? Nosotros somos unos iluminados. Ah, caray. Identificarte como un iluminado es una identificación más. Identificarte como una persona que no se identifica con nada es una nueva identidad. El ego Ok. está constantemente buscando la necesidad de sentirse un yo individual con una identidad. Cuando empezamos a comprender esto, llegamos a la conclusión de que el ego va a existir por naturaleza, porque es la manera en la que la conciencia o Dios o el Tao se experimenta a sí mismo de forma individual o fragmentada. Quiere decir que no es necesario la destrucción del ego, sino la desidentificación del ego. Es necesario reconocer los patrones egotistas para comenzar a desidentificarnos del ego. Para esto sugiero las enseñanzas del maestro Eckhart Tolle, sobre todo en el libro de Una Nueva Tierra. Pero bueno, ¿por qué es importante impulsar o que la persona busque el despertar? Porque la persona tiene que comprender que el ego o la mente egotista o el estado de adormecimiento tienen como fundamental proceso provocar miseria, desdicha y sufrimiento, en diferente nivel, ¿no? Porque casi que la gente piensa que el sufrimiento es tener que venir desde el hoyo. Y no, el sufrimiento puede ser algo como cuando una persona simplemente no está plena en su vida y por más que tienen una pareja y una vida ideal, pues las encuentras con el psiquiatra tomando antidepresivos o los encuentras pues en un estado muy oscuro, como gris, como sin una eh, vamos a decir, sin una alegría por la vida, sin un amor por la vida. Cuando una persona se siente así es porque está completamente dominada por el ego. En diferente aspecto y de diferente intensidad, el ego va a generar miseria y sufrimiento en todas las personas. ¿Por qué? Porque esa es su misión. Por ley de causalidad, el ego provoca sufrimiento para que el alma o el individuo busquen la liberación del sufrimiento. Quiere decir que una persona a través de los años o a través de las vidas, porque puede brincarse a otras vidas, en algún punto llega una vida donde el alma ya experimentó ser papá, ser rico, ser pobre, vivir la enfermedad, todo, y de repente el alma se encuentra no satisfecha. El alma necesariamente tiene que buscar su reconocimiento de lo real. El ego le ha provocado suficiente sufrimiento, sin importar la intensidad, sin importar si viene de las adicciones o de la enfermedad o de la desdicha de lo que sea. El ego o la mente egotista o la vida en la inconsciencia absoluta, en algún momento llega la persona y dice, me siento vacío, no me siento pleno, no me siento feliz, no sé qué es lo que tengo. Algunos caerán y recurrirán a las drogas o a los psiquiátricos o a las pastillas o a los antidepresivos y verán que solamente quitan el síntoma de un problema más profundo. Y en algún momento, en alguna vida, esa alma sin duda alguna va a tocar el camino espiritual. En algún momento, por más que vengan de un pasado tan desmadroso como el mío, donde yo me la viví en los antros y en las fiestas y en todo lo, de repente inevitablemente pareciera yo que era el más alejado de todo esto y simplemente estaba tomando un camino diferente. Pero en algún momento llegas y dices, ¿sabes qué? Este, ya esto no me está funcionando. Es ahí donde el ego cumple su función del sufrimiento. Y entonces dices, necesito liberarme de esto. De El empujarnos. alma busca la liberación. ¿Mande? De empujarnos, Sí, el alma busca la liberación. Sí, exacto. Y entonces
ya será que vayas a tomar una sesión de ayahuasca, o que vayas a una sesión de hongos, o que te metas a un camino yógico, como el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Esa historia nos habla de un monje que al ser un millonario exitoso abogado en Miami, teniendo una fortuna creo que de más de 300 millones de dólares, de repente dice, no me siento feliz, no sé qué pedo, y va y se va al Tíbet, y de repente regresa, y en el monje que vendió su Ferrari cuentan cómo llega una persona completamente renovada. Quiere decir que inevitablemente, sea yéndote a meterte en el Kriya Yoga de Paramahansa, en algún centro de realización o algún centro de Samadhi, o yendo a Shamanic, o yendo a una sesión de ayahuasca, Perú, en algún momento una persona va a voltear a ver, a buscar una solución relacionada con lo espiritual. Y solo ahí, solo cuando viva ese despertar, va a poder encontrar lo que estaba buscando. Porque ahí el alma reconoce su propósito, dice, estaba jugando, me había olvidado de quién era, cayendo en la ilusión de la separación del yo individual que no existe más que en el pensamiento, y ahora reconoces la divinidad que eres, reconoces que Dios vive en todos, que vive en ti, que está en todos lados, que es uno con todo, y a partir de ese momento cambiaría radical, profunda y permanentemente la vida de un individuo. Un individuo no volverá nunca a ser igual después de manifestar un despertar. Te digo, el hecho de que una persona se someta en este proceso, le da a la persona la oportunidad de vivir una verdadera realización donde reconoce la verdad, y solo ahí el alma descansa, solo dice, ok, ya me acordé a qué venía, ya me acordé quién soy, ya recordé a qué vengo, y a partir de ese momento la vida se convierte en un milagro. Ya no estás esperando ver milagros porque reconoces que la misma existencia es un milagro, que cada día, cada amanecer, como decía Facundo Cabral, cada cosa que pasa en el día a día, todo es un milagro. Empiezas a notar las coincidencias o diosidencias en todos lados, empiezas a darte risa de que no mames, güey, pensé en esto, empiezas a reconocer la telepatía, pensé en este güey, me escribió, me acordé de no sé quién y me habló, empiezas a notar y todo se vuelve un milagro. Ya no estás esperando a que caigan, no sé, hamburguesas del cielo o dinero del cielo para que pienses que un milagro existe, sino que se vuelve un milagro la simplicidad de lo natural. Empiezas a ver a los animales como milagrosos, empiezas a ver el fuego como un milagro. Entonces todo se vuelve un milagro, todo se vuelve una alegría, todo se vuelve una dicha, todo empieza a tomar sentido y empieza a haber una aceptación interna. Comienzas a aceptar que todo es perfecto, dejas de resistirte a lo que es, porque de todos modos las situaciones pasan, y entonces comprendes que todo está pasando por algo, que todo existe en un plan divino mucho más grande que tu propia mente egotista, y entonces empiezas a fluir, verdaderamente a fluir. Cuando verdaderamente fluyes, y digo verdaderamente porque mucha gente no se da cuenta que todos fluimos, porque la marea o la corriente nos lleva a todos. Entonces, todos vamos fluyendo. ¿Qué cambia? Que unos van con los brazos cruzados disfrutando del viaje, y otros van chingue y chingue a su madre, quéjese y quéjese y quéjese. Y al final todos vamos hacia lo mismo. Todos vamos en la misma economía, con los mismos gobiernos, en la misma época, viviendo las mismas pandemias, viviendo los mismos problemas. Y hay quien va disfrutando y hay quien va quejándose. ¿Sí? Benja, me llama algo la atención que comentas dentro. Acabas de tocar varios temas, tópicos que quiero inclusive desglosarlos un poquito, pero me llama la atención para aquellos que tal vez no te conocen, no conocen tu proyecto. Ahorita hablando del despertar espiritual, hablas de una transformación. Llegas de un punto en el que llegas y dices, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Y vaya, el espíritu o esa parte interna te está llevando a buscar algo más. Si no me equivoco, tú has contado un poco de tu historia, cómo tú venías de, tal vez, si podemos decirlo así, de un pasado en el que te identificabas obviamente tal vez con lo mundano, si así podemos decirlo, tomabas, a temprana edad te estabas viendo en Nueva York, te estaba yendo bien. Uh-huh. Esa transformación me interesaría saber, tal vez para aquellos que nos están escuchando, quién era el Benja de antes y qué fue ese proceso o ese interno que lo llevó a decir, ¿sabes qué? Me siento así y quiero
o no sé qué quiero, pero quiero buscar algo diferente. Y concuerdo en la parte del DMT, porque si no me equivoco, tu primera experiencia con un psicodélico fue el DMT, creo, si no me equivoco. Y Sí, es correcto. en mi caso, definitivamente, mi experiencia con el DMT hizo que obviamente algo se volteara totalmente, ¿no? O dio muchas vueltas y se volteó completamente y cambia, ¿no? ¿Qué pasa con ese Benja de antes? ¿Dónde estaba? ¿Y qué es ese proceso que lo lleva a decir, pues ahora quiero compartir lo que me ha pasado y dar un mensaje diferente tal vez al que dabas antes? Bueno, fíjate que desde muy joven, eh, al igual que todas las personas, pues estuve buscando cuál era la felicidad. Al principio pensé muy chico que la felicidad eran los amigos, ¿no? Porque pues estás en el colegio y dices, pues tener amigos me va a hacer feliz. Y de repente me costó mucho trabajo integrarme en alguna bolita y en algún momento lo conseguí, ¿no? Y ya tenía esa bolita de amigos que me invitaban a los planes, ya era parte de un círculo social Sí. y pensé que eso me iba a hacer feliz y definitivamente no me hacía feliz. Entonces, esta búsqueda me llevó a buscar esta promesa de la felicidad. Entonces, que es algo que también Jim Carrey menciona en una entrevista y que se me hace fabulosa. Vas por ahí por la vida preguntándote qué es lo que es la felicidad. Pensé que entonces era salir con muchas niñas y entonces desde chavito pues empezaba a salir con muchas niñas y a dejar plantada una y hacerte este rol estúpido de cabroncito y porque tienes, ¿no? El ego se siente acá como alimentado y al final llega un momento donde mis papás empiezan a limitarme mucho en cuanto a cuánto salía a los antros y a las fiestas y entonces llegó un momento donde mi relación con mi papá empeoró drásticamente y dije, la felicidad es ser independiente, ¿no? Es Ok. no, que no te estén chingando tus papás. Y ahí es cuando me voy a vivir a Nueva York y paso por un proceso muy duro porque pues me fui con una mano delante y otra atrás, con un préstamo que me había hecho un amigo. Y ahí me doy cuenta de lo dura que es la realidad, ¿no? Mantenerte tú solo, conseguir trabajo. Me ayudó muchísimo porque me quité lo pendejo, o sea, me puse a trabajar. Llegué a un trabajo donde no sabía hacer nada y les dije, no sé hacer nada, pero voy a aprender. Y me dijeron, ándale, eso dicen todos. Pero mi hambre y mi orgullo, ¿no? De decir, no voy a regresar a decirle a mi papá, tenía razón, no podía, me impulsaron y salí adelante trabajando de una cosa, de otra, en bares, claro, en bares, en restaurantes, en todo lo que además me gustaba frecuentar. Entonces, ahora era parte de ese mundo que quien sea mesero y haya trabajado en esto me puede entender que es un trabajo muy cansado, es súper exhaustivo estar ahí los fines de semana hasta altas horas de la madrugada. Ser mesero y trabajar en el mundo del restaurante sí es desgastante, sobre todo si estás en la parte de servicio, limpieza, cocina, barra y meseros, es pesado. Y eso pues exponencializó mi alcoholismo brutalmente, ¿no? Llegó un momento donde por un breve instante dije, esto es la felicidad, cabrón. Ponerte pedo, que aparte iba a los antros, me daban cortesías, dije, esto es la felicidad, güey. Pero llega un punto donde eso fue como temporal, una felicidad temporal que duró muy poco, como cuando te compran un coche o te compras un coche que dices, hijo, y que sientes así toda, la mente inmediatamente se tiene que proyectar hacia algo nuevo. Entonces, ya que estaba en un punto donde mis papás no me daban lata, donde tomaba sin medida y sin que alguien me estuviera diciendo cuánto podía o no podía tomar. Tomaba hasta que me quedaba parado, dormido, cabrón. O Ah, sea, caray. niveles de alcohol. Ya Sí, era un güey. O sea, hay un alcoholismo. video donde había un video donde salen grabando así en el antro y estoy yo parado, dormido con el vaso así, güey. Ah, caray. Y mi pregunta es cómo no me caía, cabrón. O sea, estaba parado ya el cansancio, porque aparte el agotamiento del trabajo y aparte pues el vino, ¿no? Pero bueno, llega un punto donde dije, esto ya no me hace feliz, ¿no? Entonces eh, empiezo a buscar lo que creí que a todo mundo hacía felices, que era el dinero. Entonces dije, es que no, lo que me falta es ganar bien, ¿no? O sea, y mi lógica me dijo, sí, por eso todo el mundo corretea la chuleta, porque eso es lo que te Mm. hace feliz, el dinero. Y eso me lleva a esta nueva búsqueda ahora de ser solvente económicamente. Pero
yo buscaba el dinero porque buscaba la felicidad, ¿sí? Y escuchaba estos dichos que decían que el que dice que el dinero no da la felicidad no sabe dónde comprar y puras pendejadas. Y yo creí que eventualmente eso me iba a hacer feliz. Cuando empiezo a tener, vamos a decir, solvencia económica, ¿no? Éxito para lo que en aquel momento para mí era éxito, que era, vamos a decir, poder tener tu casa propia y tener tu coche propio y tener para chupar, ¿no? Entonces, para mí eso ya era la realización económica ¿Cuántos y años me tenías, vuelvo a Benja? dar cuenta que no era feliz. Como 27 años Ok, ya en este momento estábamos de chavos, mi ok. vida. Como 27 años me doy cuenta que no me había hecho feliz el haber podido comprar mi casa, el tener mi coche propio, el no tener que pedirle prestado a tus papás o ser económicamente independiente, no me había hecho opción de vida. Entonces, ¿dónde chingado está la felicidad? Lo que me lleva a... Yo me di cuenta que estaba cayendo en un... Otra vez, es que el internet aquí es horrible. Yo me estaba dando cuenta que había caído otra vez en una trampa, ¿no? En un círculo donde decía, y es que no, cabrón. Entonces, si ya tengo una casa, si ya tengo un coche, si ya puedo pagar mis fiestas, ¿por qué me siento tan miserable? En el camino me había dado cuenta que una mujer o tener pareja tampoco te hace feliz y el no tener pareja tampoco te hace feliz. Porque yo estaba como loco, güey. Me quejaba por no tener novia. Tenía novia y la Y te cagaba quejabas y por me tener quedaba otra novio. vez sin novia, ¿no? Entonces, y, güey, entonces decía, ¿qué pedo, cabrón? O sea, ¿qué pedo con mi puta vida, güey? Me estoy volviendo loco. Esta búsqueda de algo más, esta búsqueda de felicidad. Obviamente en ese momento mis únicas creencias eran mundanas, una identificación total con el cuerpo, con lo material, cabrón. Y en algún momento, en un punto crítico de mi existencia, conozco a una persona que me habla de la ayahuasca, ¿no? Me dice, oye, ¿has escuchado hablar del DMT? Y yo dije, no, otra droga, cabrón, ya de por sí ando Agregarle saturado otra. de sustancias. No, dije, ya estuvo. Y me comenta del DMT y me lleva a leer el manifiesto de la ayahuasca, que es una lectura que está en internet, que es la ayahuasca hablándole a la gente. Y empiezo a estudiar y a comprender del DMT. Me capta mi atención total. Y para mí fue algo maravilloso porque le acababa de dar sentido a la vida. Ya había algo más. Fue una historia que podríamos, si quieres, hacer en otro episodio donde Claro. también encuentre buen internet, porque es una historia larga, pero al final me llevó a conocer esta molécula. ¿Sí? Fue la primera sesión, fue a través de la ayahuasca. La primera sesión no tuve ningún efecto. Eso hizo que regresara más fuerte a mi alcoholismo. O sea, todavía llegué como Sí. recargado porque dije, ni la ayahuasca pudo Ni es. conmigo, cabrón. Exacto. Entonces regreso como con una actitud más soberbia y pues como que tuve que subir más para después dar el azotón completo. Eh, Llega un momento donde conozco la medicina del sapo de Sonora, que es Mike Tyson sale hablando de esta Ujú. medicina. Conozco otro DMT que también es fumado, que es la Shanga DMT. Y estas dos presentaciones del DMT transformaron radicalmente mi percepción. Hubo un momento donde mi ingesta de DMT fue tan alta que toda la realidad se distorsionó por completo. O sea, me salí de lo que llamaríamos la Matrix. Eh, Obviamente pensé que ya me había muerto, ¿no? Dije, qué pendejo, esto se siente morirse y por andar, pues ya me morí. Llegué a lo que sentiría que es el cielo, un estado de amor y de paz absoluta. Me di cuenta que ese amor y estado de paz y ese cielo no es un lugar, sino un estado de conciencia y que ese estado de conciencia se puede adquirir a través de la presencia y la meditación y que es un estado simplemente libre de pensamientos. Me di cuenta que todo el sufrimiento me lo había provocado la mente y que yo no era la mente y que la mente era una entidad satánica que opera por sí sola, que es Maya, que es el ego, que es la ilusión del yo y que la mente había provocado todas estas estúpidas frustraciones, deseos, adicciones, compulsiones, sentimientos de vacío. Y luego comprendí que con el propósito de llevarme a ese momento. Llegó un momento donde el regresar, vamos a decir, al planeta Tierra, a la vida de Benjamín,
quedó como en un hilo así ya prácticamente olvidado. Y fue una intención de decir, güey, solo quisiera decirle a todos que se están perdiendo de algo maravilloso, que son ellos mismos. Mucho tiempo después leería a Eckhart Tolle que dice, ¿qué le diría a las personas? Están sentados sobre un cofre de oro y no se han dado cuenta. Un verdadero maestro espiritual, cuando ve una persona sufriendo, se podría reír porque no se da cuenta que es un sufrimiento que está atrapado él solito, como él apretándose así con la bota, y que hay una manera y que en algún punto va a llegar esa dicha, esa paz y eh, ese encuentro consigo mismo, porque al final esa luz está dentro de cada uno. Entonces, no es algo que tienes que adquirir, sino algo a lo que tienes que acceder. ¿Sí me entiendes? Para una Claro. persona que comprende esto, el sufrimiento de los demás es nada más provocado por su mente. Y entonces comprende que en algún momento van a encontrar esa liberación. Cuando me di cuenta de esto en esa experiencia con DMT, que llegué a este estado de despertar, me di cuenta que yo era Dios, que el Padre y el Creador y la creación son uno, y que por eso Cristo había dicho, yo y el Padre somos uno, y yo estoy en el Padre como el Padre en mí, como yo en ustedes. Me di cuenta de que todo, el absoluto, forma uno, y que yo era ese uno, que toda la realidad estaba pasando dentro de mí, y que todo existía solo porque yo era consciente de que existía, que yo era la conciencia de Dios experimentándose a sí misma. Cuando me di cuenta de eso, me dije, todos los temas de política, de tecnología, de dinero, dije, todo es una pendejada que debe de estar en segundo, en tercero, en cuarto lugar, muy después de que la gente se dé cuenta de esto. Y entonces me dispuse a utilizar los recursos que en aquel momento se me habían prestado, porque todo es prestado, ¿no? Si ya me había muerto, pues ya los había dejado aquí. Entonces, saber que podía regresar y con la intención de compartirle a los demás que hay algo grandioso y extraordinario que está dentro de cada uno, que hay múltiples formas de acceder a esa conciencia que tú eres, a la conciencia. Jacobo Grinder hizo experimentos y técnicas de meditación siguiendo las técnicas de Buda y de todos los maestros que ya estaban ahí. Nadie descubrió el hilo negro. Buda, Cristo y todos los maestros espirituales, sí, Buda, Cristo y todos los maestros espirituales solamente han venido a dejarnos su mensaje y su técnica, que hablan fundamentalmente de lo mismo. Y, y fue como literalmente despertar y decir, güey, ya me di cuenta de todo, ya recordé lo que soy, lo que somos, y no existe una cosa más grande y maravillosa que esto. Y le tengo que decir al mundo que se están perdiendo de algo genial. Ahora, le voy a decir a quien le interese, pero yo sabía que había tantas personas que había conocido y recorrido en el mundo de las adicciones que padecían de la misma situación que yo. Y entonces fue como, güey, entonces casi que quería llegar con todos los borrachos a decirles, cabrones, vénganse, Despierta. vamos a comer hongos y fumar DMT y se van a dar cuenta que Dios vive dentro de ustedes. Sí. Luego me di cuenta que llegué y les dije eso y me dijeron, no mames, cabrón, vente a chupar, güey, déjate de mamadas, ¿no? Pero después comprendería que a todos les llega cuando les tiene que En su llegar. momento. Al principio, Claro. naturalmente, una persona despierta y cae en esta trampa de querer despertar a todos y casi que canastearlos con DMT para que, pero no, ya fue un proceso. Que te digo, otro día con mejor internet y nos damos una hora para contar toda esa experiencia y contar a detalle todo lo que vi, lo que viví en ese momento detonado por el DMT, lo que sentí, lo que comprendí y cómo poco a poco inicié eh, programa o proyecto de Shamanic Camino al Despertar. Al principio yo pensé que dije, no mames, yo pensé que yo era el único que sabía todo eso. Y a la hora que me metí a internet, me di cuenta que estábamos viviendo de un despertar masivo de conciencia y otros millones en el mundo despertando. Y me encontré con películas, documentales y series extraordinarias que pueden ser increíbles herramientas para empezar a planchar el terreno para el despertar, ¿no? Al final el despertar no se puede teorizar y no puede ser leído o aprendido, pero la información
lo que podamos aprender en los podcasts y en las series y en las películas de Samadhi y otras, todo eso, los libros de Paramahansa van como preparando y limpiando el terreno para vamos a decir, prepararle el espacio para que se venga el despertar, ¿no? Como limpiar el terreno cuando va a ser una casa. Claro. Benja, me llama la atención que dentro de todo esto mencionas la palabra conciencia, conscientes. Benja, ¿nos podrías ayudar a desarrollar un poquito más qué es la conciencia? Somos parte de esta conciencia, la conciencia es ajena a nosotros. ¿Por qué hablan tantas personas de un despertar de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Somos parte de ella? ¿Y qué es un despertar de la conciencia o por qué le llaman así? Ok, qué bueno que preguntas esto porque es importante entender que cuando nos referimos a la conciencia, nos referimos a este ser que es consciente de sí mismo, vamos a decir por referirnos a Dios, y no nada más a la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, que esa capacidad lógicamente viene de la conciencia. Esa conciencia, ¿sí? No es algo que se produce en la mente. El ser consciente de ti mismo es que inclusive eres consciente de que tienes una mente. Quiere decir que estás más allá de la mente. Quiere decir que eres consciente de los pensamientos y de tu existencia. Ser consciente de sí mismo es una capacidad que supera cualquier cosa que tenga que ver con lo intelectual. Una persona puede no saber leer y ser consciente de sí mismo, ¿sí? Porque eres conciencia. Conciencia, en su definición, que la que vas a escuchar que utiliza, por ejemplo, Osho como awareness, o lo que la mayoría de los maestros espirituales o la gente en la comunidad espiritual que han despertado, hablan de la conciencia como este ser, como este único ser que es consciente de sí mismo. Imagínate que Dios solamente es eso, es conciencia. Es una conciencia que es consciente de sí misma y que a partir de esa conciencia de sí misma sale con la pregunta, ¿qué puedo experimentar? ¿Qué puedo vivir? Y esa conciencia, a partir de sí misma, que es la conciencia, brota y empieza a experimentar a partir de sí misma. Esa conciencia se conoce a sí misma en diferentes niveles de conciencia, donde en diferentes niveles de conciencia es más o menos consciente de sí misma. El ser humano es un nivel de conciencia medio alto, pero hay seres, tanto de otros planetas como en otras dimensiones, que tienen un nivel de conciencia muy superior al de nosotros. Y hay seres como los mismos animales que tienen una conciencia inferior y no dejan de ser conciencia. Y no deja de ser la conciencia de Dios experimentándose en otro nivel de conciencia. Al final, si me preguntas qué es la conciencia, podríamos definir que es una energía ilimitada divina con el poder de crear y experimentarse a sí misma. Esta energía ilimitada podría también definirse como espíritu, ¿sí? Gran espíritu, que al final si le preguntas a alguien, pues, ¿qué es el espíritu? Pues, ¿y qué es esa energía que dicen los científicos? Ahí está. Que al final dicen, sí, al final dicen los científicos, no es espíritu, todo está creado a partir de un campo cuántico de energía. Ajá. Y si le tachas ese concepto de la mente y le pones espíritu, gran espíritu, o conciencia, o todo, al final el Kybalión lo explica, el libro de los tres iniciados, explica que el todo está creado de una materia que no podemos definir ni explicar, que le pueden llamar gran espíritu o le podemos llamar energía ilimitada consciente de sí misma. Pero al final, como lo dijo, lo mencionamos en el podcast, okay, como dijo el filósofo Spinoza, la sustancia primordial tiene que ser una sustancia de donde todo se crea. ¿Sí? O sea, los átomos, los electrones, todo lo que existe tiene que venir originalmente de una sustancia. Esa sustancia es la conciencia. Esa sustancia le puedes poner la palabra que sea y le cabe. Le puedes poner Dios, le puedes poner el todo, le puedes poner el Tao, le puedes poner gran espíritu, o como un científico le puedes poner energía ilimitada consciente de sí misma de la que todo se crea. Pues sí, pues eso es real, o sea, es algo que ya está ahí. Sin importar cómo la gente se pueda trabar en sus conceptos, creándose una idea donde pueden definir lo que no puede ser definido, se pueden trabar y decir,
Oh, el gran espíritu. No, el Dios Padre. No, y al final todos estamos hablando de lo mismo. Algo que es real es que hay una sustancia, a huevo, que no necesita de nadie ni de nada para existir. Esta sustancia tiene que haber existido siempre porque no puede necesitar de alguien para existir. Esta sustancia puede ser un campo de energía cuántica, física, de una energía ilimitada, con poder ilimitado, consciente de sí misma. Y sería lo mismo que decir la conciencia de Dios, o la conciencia, o Dios, o el gran espíritu. Pero al final todo lo que existe y todos los que existimos partimos de esta sustancia. El todo es todo lo que existe y no existe nada ni nadie fuera del todo. Eh, Jacobo Grinder una vez le preguntaron precisamente qué era la conciencia y dijo, no te lo puedo definir, porque al momento de ponerle una definición, estaría poniéndole un límite a aquello que es ilimitado, aquello que es que trasciende, aquello que es infinito, aquello que ha existido siempre y aquello que crea a partir de sí mismo y de lo que venimos todos. Entonces, no lo puedo, dice Jacobo, no me atrevo a ponerle una definición porque estaría definir quiere decir ponerle un fin, ¿no? Un Sí, ponerle límite. un límite a algo ilimitado, a algo que no se puede definir. Pero cuando una persona experimenta el despertar de la conciencia, es cuando reconoce a la conciencia de Dios dentro de sí misma y dentro de todos mismos, comprendiendo que todo forma una sola conciencia, que esta conciencia se está experimentando a sí misma. Entonces, es como en Star Wars cuando dicen el despertar de la fuerza, y Star Wars tiene un significado esotérico con todo esto, cuando una persona empieza a sentir la fuerza que está en todos, en comprendes que esta sustancia no nada más es lo que existe en ella, sino el mismo espacio en donde habitamos, la tela o el telón en donde estamos pintados. Y cada molécula de aire, cada espacio habitable, por ejemplo, el espacio que alberga los planetas, dice el Big Bang, ¿no? Dicen los científicos. Los científicos no quieren creer en Dios, pero tienen explicación para todo, pero todo parte de un milagro, que todo se creó de la nada, ¿no? O sea, sí, todo tiene una explicación, pero tenemos que creer que todo el cosmos y toda la materia brotó de la nada. Y ahora dicen, todos los planetas y toda la materia explota de un punto y empieza a expandirse en el universo, ajá, en el espacio. Toda la materia de todos los planetas y todo brota en el espacio y ese espacio que era antes. Si comprendemos la naturaleza de Dios, comprenderíamos que el mismo espacio donde albergan los planetas es Dios, la tela en donde está pintada la realidad, en donde se puede existir. Ajá, la existencia misma solo puede partir de la existencia en sí. De hecho, hay un término que me gusta ahorita hablando de conciencia, de cómo somos parte de ella. Hay un término que maneja, si no me equivoco, Bruce Lipton, en el cual habla de que nosotros o nuestras mentes son como receptores de una conciencia mayor. Siempre somos como un radio, ¿no? Y recibimos Ajá. esa señal de esa conciencia. Hay un par de preguntas que sí quisiera hacerte, Benja, que creo que es algo en lo que te mueves mucho. Dime, claro. Definitivamente una tiene que ver con los psicodélicos. Has mencionado un par de ellos y que fueron parte importante de tu despertar y que son parte importante de esta conciencia. ¿Qué son los psicodélicos? ¿De qué manera pueden ayudar al, al despertar de una persona? ¿Son para todos? ¿No son para todos? ¿En qué momento los tomo? Mira, el psicodélico quiere decir como tal, la palabra quiere decir conocimiento del alma. Eh, Hay diferentes tipos de psicodélicos y que vienen de diferentes eh, moléculas. Vamos, la que yo sugeriría o la que es más orgánica para el cuerpo es el DMT. Todo lo que venga de la dimetiltriptamina. ¿Por qué? Porque esta molécula es algo que tú liberas al nacer y al morir. Entonces tiene una relación directa con la glándula pineal y con los estados de conciencia. Porque al final, cuando dejas el cuerpo, eh, hay una liberación gigante de DMT. Dice Rick Strassman, que es el escritor del libro DMT, la molécula del espíritu, que al morir liberamos una cantidad brutal de DMT, que es lo que le da como si fuera una antena, como decías ahorita, la antena que libera al alma. Y al nacer es la que recibe al alma, ¿no? Entonces, esta explosión de DMT tiene que ver directamente con la capacidad de liberarnos o de soltarnos o de irnos más allá o de trascender el cuerpo físico para podernos percibir en algo mucho más grande.
Ahora, hay diferentes psicodélicos y no todos vienen del DMT. Es importante saber qué psicodélico utilizas y el origen de dicho psicodélico, porque nuevamente pues puede haber alguna sustancia química tóxica que te pueda generar algún daño. Si es el DMT, no nada más es natural, sino que es orgánico para el cuerpo, lo cual quiere decir que no produce toxicidad, lo cual quiere decir que no hay sobredosis, que no te puedes morir. Ese DMT se encuentra en una variante como 4-PO DMT en los hongos psilocibe. Si alguien va a tomar alguna sustancia, sugeriría siempre que fuera DMT proveniente de algo natural, como el sapo de Sonora, el hongo psilocibe, la ayahuasca o diferentes extractos de DMT que vienen de plantas aquí en México o de las acacias allá en Oriente. Hay Shanga. diferentes plantas la shanga también es un extracto de DMT y hay diferentes variantes y variaciones. Pero al final, siempre que busquen que sea de origen natural, que venga de una planta, porque tú no sabes qué vehículo utiliza alguien que sintetiza o que produce versiones alternas y tú no sabes si es un laboratorio en Tepito, cabrón, ¿no? Al Claro. final sintetizó el LSD de un hongo que se llama el ergot y el LSD que produjo Hoffman sin duda es un enteógeno que también ha modificado la percepción y la vida de muchas personas, pero nuevamente, pues si tú compras LSD aquí en México, pues no sabes de dónde viene, ¿no? Y si te metes algo que no es, pues se te funde el coco. Pero, pero bueno, pues hay que tener cuidado con ellos. Son nosotros en el podcast de Shamanic hacemos conciencia de lo fuerte que puede ser una experiencia con DMT, lo catártica que puede ser, abres, expandes, tocas todo el dolor, todo el cuerpo del dolor, todo el dolor acumulado, todas las frustraciones, los traumas no trabajados. Entonces, si no estás dispuesto a echarte un clavado brutal, sin miedo, no los tomes. No puedo decir que no son para todos, porque sería separar y decir que alguien no está hecho para los psicodélicos. Sin duda me gusta decir que no es el momento de todos. Quiere decir que no todos tenemos que probar los psicodélicos en esta vida. Quiere decir que puede haber otros métodos o que puede ser Claro. en otra vida o que puedas tener alguna otra alternativa antes de consumir los psicodélicos. Los psicodélicos tienen diferentes propiedades y sin duda son sanadores, pero en el proceso es un proceso de duelo, de confusión, de, de loquera, de no saber qué te está pasando. Entonces, tienes que ser muy consciente y estar muy preparado si vas a tomar una decisión de estas, eh, tener un conocimiento, vamos a decir, informado de lo que puede pasar, siempre hacerlo, como dijo Ramdas, en un ambiente controlado, con personas capacitadas y si no, por lo menos con alguien que te esté cuidando, ¿sí? O sea, Claro. tampoco quiere decir que te tienes que buscar a un chamán que tenga 50 años haciendo esto. Los hongos se dan en la misma naturaleza y si la naturaleza los brota en los campos arriba de la popó de las vacas, quiere decir que si tú vas y los comes de ahí, es porque la naturaleza te está diciendo cómetelos ahí, pero normalmente van a ser vallecitos y lugares donde no corras tanto riesgo. Y sin duda sí recomiendo siempre que haya un acompañamiento, que haya alguien ahí al pendiente. Al final creo que la tierra expresa a los psicodélicos o Dios expresa a los psicodélicos con el propósito de ayudarse a sí mismo, ¿no? Creo que son una manera eh, de dar saltos cuánticos en un proceso evolutivo que a lo mejor nos tomarían mucho tiempo si lo hiciéramos a través de otros métodos. Hay gente que dice, ¿no? En un podcast que grabamos y que subimos, gente que decía, huevones, pónganse a meditar. Y yo, cálmate con tu meditada, pinche hater, güey. Hay gente que venimos de sufrimientos muy intensificados, como son las adicciones y la pérdida de sabor por la vida, y que definitivamente esta terapia puede ser increíblemente beneficiosa para ellos. Si alguien está pensando en tomar psiquiátricos, yo recomiendo que no vayan a tratar nada más la superficie, sino que, o sea, si están empezando a medicarse y tomar antidepresivos y cosas así, yo sugeriría que busquen un terapeuta, que hagan terapias con psilocibina y que se vayan a arreglar la fuente del problema La y no nada raíz. más el síntoma de la superficie, que es la expresión de lo que está ahí que necesita ser solucionado. Claro, y es importante creo que también saber que, creo que alguna vez comentaste que, no me acuerdo si fuiste tú o si me estoy confundiendo, que la medicina tal vez alternativa no necesariamente es esta,
sino que esta es la medicina tradicional más bien que viene desde los antepasados. Ah, Y claro, es que y la mucha gente, alternativa es la que estamos viviendo en un mundo occidental. Creo que sí fuiste tú quien comentó sí, algo claro, similar. porque había gente que decía que la Ayurveda y las medicinas ancestrales, que aparte ancestrales porque vienen de los ancestros, mucha gente los ve como un método alternativo y debería ser más bien conocido como el método tradicional. Si ven el documental en Netflix de Hongos Fantásticos, se van a dar cuenta que no existe nada que anteceda al hongo. O sea, el hongo ha sido el responsable de la biodiversidad y de la evolución como la conocemos y no puede haber algo más tradicional que los hongos. Y no nada más los psicodélicos, el hongo psilocibe es uno o miles de millones de cepas de hongos, ¿sí? Porque dentro de los psilocibe hay diferentes y dentro del rango de todos los que tienen psilocibina, que es 4-PO-DMT, todavía hay millones de cepas y que ni siquiera conocemos que tienen increíbles beneficios, como digo ahorita que están muy sonados los adaptógenos, la shawanda, el reishi y otras cepas son hongos adaptógenos que tienen increíbles funciones y que han sido utilizados ancestralmente por la ayurveda y por la medicina oriental, por los chinos, por los hinduistas desde hace miles de años, inclusive antes de Cristo, ¿no? De la época de los, ¿cómo se llama? De los rishis. Claro, y que son Entonces sí, hongos, claro, y es... que son hongos que ¿Mande? no nos, y que son hongos o adaptógenos que no nos llevan en este trip Sí, no son psicodélico. psicodélicos. Sí, no, son adaptógenos, tienen funciones de recuperación energética, de equilibrar y balanceo. De hecho, se llaman adaptógenos porque se adaptan a la necesidad que puedas tener. A mí me ayudaron mucho a la fertilidad y a mucho, va, cabrón. Van 2 años y ya voy por el tercero, güey. Entonces, Bueno, entonces han las- hecho algo, han hecho algo. sí, vamos muy rápido. Entonces, con el sueño, con la ansiedad, no sé, o sea, son una maravilla. Yo recomiendo y sugiero probar ashwagandha y reishi, ¿no? El reishi también quiere decir rey y es increíble ese adaptógeno. Y son baratos, digo, ya hay marcas que venden en Sí, centros comerciales que son caras por la marca y la distribución, pero si consigues el hongo molido, siempre va a ser económico. Una clave es que todo lo que es verdaderamente sanador prácticamente es gratis. O sea, el hongo del tipo psilocibe lo puedes recolectar, sembrar y cultivar si tienes la espora. Tú podrías cultivar el hongo en tu propia casa, lo cual, igual la medicina adaptógena es tan funcional y tan económica que tú la podrías cultivar. Tú podrías cultivar melena de león, ashwagandha. Son hongos que se reproducen constantemente y de manera muy económica, lo cual no le conviene a una industria farmacéutica que tiene además como propósito no tener un mercado de gente sana porque se queda sin mercado. tenemos Entonces, ahí adictos. podemos comprender que hay ciertos intereses siempre que nos tienen esta información oculta e inclusive satanizada, ¿no? Como fue el presidente Nixon que en su momento satanizó los psicodélicos porque le daba miedo un movimiento de contracultura y porque impactaba directamente con la agenda política de Estados Unidos, tener un movimiento hippie que todos hablaban de amor y paz y inclusive un maestro de Harvard diciendo, ¿cómo? Drop in, sí, Dejen la decía escuela. drop out y tune in, ¿no? O sea, Sí, como salte del colegio y conéctate, cabrón. Entonces, inclusive creo que lo metieron a la cárcel. Un movimiento de amor y de unidad y de amor y de reconocimiento de la divinidad adentro de ti, siempre ha provocado miedo. Es por eso por lo que mataron a Cristo, por decir la verdad, ¿no? Cristo, igual que Buda, fueron maestros que enseñaron a las personas a encontrar a Dios adentro de ellos. Cristo llevaba a las personas a convertirse en Cristos, no en cristianos. Cristo les enseñó la ciencia yógica de la meditación, del ayuno, por eso los cristianos, los católicos hacen lo de la cuaresma. Sin embargo, la enseñanza profunda es que Cristo fue un gran yogi que seguía las disciplinas yógicas. Por eso, Om, Amén, meditación y oración tienen la misma etimología. Eh, todos los maestros espirituales han enseñado la misma ciencia, que es trascender los pensamientos, la mente o la idea del yo para conectarte con la realidad trascendental que está allá. Por eso Cristo dijo, la verdad os hará libres, claro. De hecho, porque reconocer la verdad te libera del sufrimiento que provoca la ignorancia o el desconocer la verdad.
De hecho, creo que yo resueno mucho con esta idea de Cristo como, no como ese Salvador que nos ha vendido la religión o el cristianismo formal, sino como alguien que nos enseña a ser un Cristo, a conectar con esa conciencia crística, de la cual hablas Por eso, seguido. por eso dijo que él buscaba que la gente comulgara con el cuerpo de Cristo, o sea, que alcanzaran la conciencia crística dentro de ellos. Misma conciencia que se manifestó en la deidad hindú que se llama Krishna. Cristo y Krishna vienen de la misma etimología. Y Buda alcanzó este mismo estado, solo que según su época y según la adaptación o la tropicalización de lo que se está viviendo en la época, surgen con diferentes nombres. Pero al final el Buda quiere decir el despierto o el iluminado y el Cristo quiere decir el ungido. Son títulos honoríficos que se les da a estos seres que adquieren o que manifiestan la conciencia de Dios, vamos, completamente, y que manifiestan a Dios perfectamente. Por eso, al diluir el ego por completo y reconocer que son Dios, dicen, pues soy Dios, cabrón, porque sí son. Pero dicen, pero tú también, y tú lo puedes reconocer cuando hagas estas mismas técnicas y disciplinas que yo hice. Si lo analizas, Buda fue un maestro y Cristo fue un maestro. Por eso a Cristo le decían maestro, porque era un maestro que enseñaba las técnicas y disciplinas espirituales que se deben de vivir para, a través de la ciencia del yoga y seguramente otras técnicas que supo el maestro, pudo enseñar a los demás a conectar o a comulgar con la conciencia crística. San Juan se convirtió en un Cristo, por eso hay una parte en la Biblia donde Cristo le dice a San Juan, yo ya no soy tu maestro porque tú has tomado del mismo cuerpo que yo. Si analizas el comportamiento de Cristo, él le lavaba los pies a los pobres. Él nunca llegó a ser venerado o alabado. Él, si hubiera visto que alguien se le hincaba o le rezaba, le hubiera dicho párate y seguramente le pone una cachetada por baboso. ¿Sí? O sea, él hubiera siempre hecho que las personas mandaran su atención hacia adentro de ellas y reconocieran la conciencia de Dios adentro de cada uno, que fue lo que él hizo. Y al final, como eso no le cayó bien a los sacerdotes, pues le dieron gas. Lo Igual señalaron. cuando John Lennon y otros maestros espirituales y otras personas célebres que se han dado cuenta de esta verdad y hablan públicamente de esto, siempre ha habido una agenda que no le gusta y desaparecen o los matan. Pues, ¿qué le pasó a Jacobo, no? Y vean las entrevistas de Jacobo hablando de la conciencia y algo dijo que a alguien no le gustó o algo pasó y no sabemos qué pasó, pero desapareció. Y Jacobo estaba impulsando las técnicas del Vipassana y otras técnicas búdicas orientales que llevan todo a la misma finalidad. Y al final todo esto se resume a la ciencia del yoga y el yoga como una ciencia. No se te venga a la mente la parte de las posturas, porque el aspecto de la sana, que son las posturas, es solamente un aspecto de una gran ciencia. Todas las posturas del yoga que hacen que el güey se vea mamadito, solo tienen como finalidad liberar la tensión del cuerpo para que el cuerpo pueda sentarse en un estado profundo de meditación, para que la energía fluya de manera adecuada y pase por los chakras hasta la corona superior. Entonces no tiene nada que ver con estar mamado, que es una consecuencia de hacer las posturas del yoga. Benja, ahorita estás hablando de maestros que en los últimos minutos se ha mencionado mucho este término de maestros. Actualmente, ¿cómo consideras cómo lo puedo decir, esta dinámica de que cuando estamos saliendo tal vez de esta idea religiosa, de una religión, que estamos tan acostumbrados a que alguien nos diga cómo orar, cómo guiarnos en lo espiritual? Salimos y a veces, yo te lo digo también por experiencia, yo viví prácticamente toda mi vida en la iglesia mormona. Ya a una edad ya mayor fue cuando salí, entonces empezó todo ese desmarañar todo en mi mente, ¿no? De esa desprogramación. Y en el proceso, pues no sabes exactamente o quisieras regresar a esa dinámica en la que alguien te diga, es por aquí o tienes que hacer esto. Uh-huh. Actualmente alguien que está buscando otra vez este despertar espiritual, ¿cómo puede irse en cuestión de un maestro? Identificarnos hasta qué punto y Ahí te cómo va. seguirlos. Es importante quitarte juicio porque cada maestro espiritual es diferente. Es importante no conceptualizar maestros. Si tú escuchas las enseñanzas de Osho o escuchas, por ejemplo, las enseñanzas de Ram Dass, van a ser enseñanzas similares con diferente forma y al final cada maestro ha tenido
ciertas experiencias o situaciones en su vida que uno si juzga va a decir, no, Osho no era un maestro por esto, o no, Sadhguru no es un maestro por esto. Al final, por sus frutos los conoceréis. Todos los maestros tienen su esencia y por algo están en donde están y por algo su mensaje se escucha hasta donde se escucha. Siempre va a resonarle la verdad al alma. Un día te vas a dar cuenta que todos los maestros espirituales hablan exactamente de lo mismo. Cuando alguien se sale de eso y no te cuadra o no te late, pues es porque algo no está haciendo concordancia. La verdad le resuena al alma. Yo sugiero, por mi propia experiencia y por los maestros que yo he escuchado, que maestros que recomendaría o sugeriría que escucharan son tanto Eckhart Tolle como Paramahansa Yogananda. También recomiendo y sugiero que lean los libros de Osho, algún libro que les lata. También Osho dejó increíbles enseñanzas y cuando escuchas hablar a Osho, hablas de alguien que comprende esta conciencia o este awareness dentro de todos y todo, sin importar que Osho haya sido un personaje muy polémico. Satya Sai Baba, un gran gurú hindú, también tuvo una situación polémica que no sabría decirte si fue real o no fue real, pero al final sus enseñanzas son bastante profundas y bastante similares a las de Cristo. Y si nos pudiéramos todos referir a un maestro, les recomendaría que escuchen las enseñanzas de Cristo y de Buda, del Buda Gautama. Si tú aprendes las enseñanzas budistas, yógicas y crísticas, la ciencia del yoga para comprender la ciencia de la meditación, porque es una ciencia porque te lleva a un estado de liberación siguiendo ciertos pasos. O sea, el manual para alcanzar la liberación sí es la ciencia del yoga, ¿sí? Porque esa sí te dice el actuar en forma tal, tal, tal. Y la ciencia del yoga son los mismos 8 pasos del budismo del maestro Gautama, que al final son los mismos ejemplos que nos dejó Cristo. Vivir en amor, en unidad, no hacerle daño a nadie, equilibrar el karma al no lastimar a nadie. La profunda meditación a través del ayuno prolongado nos llevan a liberar DMT a nosotros mismos. Siempre les recomiendo que escuchen a estos maestros, Buda y Cristo. Y si se dan cuenta que otro maestro repite o menciona a estos maestros, es porque un maestro reconoce a otro maestro. Entonces van a ver que todos hablan de lo mismo. Y si hay uno que te guste más cómo escribe o cómo habla, pues pégate a ese. Paramahansa Yogananda es inclusive un santo que te puedo decir en mi propia experiencia que según mi percepción, Paramahansa es un maestro que inclusive comulgó con el cuerpo de Cristo y tiene diferentes libros donde él explica los evangelios diciendo lo que Cristo quiso decir. Los libros se llaman uno el yoga de Jesús y otro la segunda venida de Cristo. Muy buenos Cuando libros. tú escuchas esos libros y escuchas la explicación que da Paramahansa de los textos bíblicos, la verdad te va a resonar profundamente. Te dice cómo Moisés se refería al desierto con el desierto de los pensamientos, a la serpiente que ergió en el desierto de los pensamientos, la serpiente siendo la fuerza kundalini que lo llevó al estado de iluminación. Entonces te enseña el profundo mensaje esotérico que tienen las enseñanzas que solo se ven de manera muy superficial. Comprendes que Cristo era un maestro poeta y que toda enseñanza y todo mensaje que dio tiene una connotación mucho más profunda que la interpretación que le puede dar un padre que no ha comulgado con la conciencia de Cristo, porque él puede decir, sí, aquí Dios nos dice que no, y no comprende profundamente el mensaje que siempre está relacionado con la meditación, con el silencio de los pensamientos, con el amor, con la unidad, ¿no? Como Cristo jamás se mostró como ser el hijo de Dios, pero ser el único hijo. Él nunca dijo que era el único. Él dijo que todos éramos hijos de Dios, solo teníamos que reconocerlo. Él nos invitaba a reconocernos como hijos de Dios, refiriéndose cuando dice la palabra hijos como un aspecto diferente de la misma conciencia. El creador, que es esta conciencia, se conoce a sí mismo en un aspecto diferente como creación. Creador y creación son uno. Por eso dijo, yo y el Padre somos uno. Cuando tú recibes un mensaje de Dios o de la conciencia superior, recibes un mensaje del Padre, pero tú también eres ese, porque no hay separación. Yo y el Padre somos uno, dijo Cristo. Somos uno. No hay nadie más, solo existe uno. Entonces, siempre llevar esa unidad presente. Y en la Biblia hay diferentes mensajes evangélicos donde inclusive hacen relación a temas como la reencarnación que los cristianos desconocen y hay que saber escuchar
los evangelios y las interpretaciones. Ahora, ¿los tengo que creer? Pues no, pero si le resuena al alma, entonces quiere decir que por ahí está un gran mensaje. Nuevamente, Paramahansa Yogananda y Eckhart Tolle, y de ahí deja que el universo te ponga los libros y los maestros adecuados. Va a haber unos que dicen, no mames, este cabrón, ¿de qué habla? Si te gusta la manera en la que alguien lo explica, pues escúchalo. Si no te gusta que porque, ay, es que se habla bien, no sé, pues no le escuches. Por eso hay tantas personas despertando y compartiendo el mismo mensaje, para que según la tropicalización, el idioma, la forma y la intención y el proyecto, pues que escuches a quien más te guste. Hay muchos, inclusive argentinos, que es donde ahora se liberan los nuevos maestros espirituales, más allá del Tíbet y de Oriente. Creo que en los próximos miles de años van a nacer en Argentina. Pero hay muchos yogis, hay muchos gurús, hay muchos maestros espirituales que puedes encontrar que eran fuentes fidedignas de la conciencia de Cristo. Pero te dejamos, mi Hecho. hermano, porque el Pito tiene que irse a recoger niños. Benja, muchísimas gracias. Esperemos y vernos pronto. Saludos para el Pituflies. Carnales, gracias por estar por acá. Gracias, Y mi hermano. bueno, gracias. Estamos en Nos contacto. vemos pronto. Bye. Bye.